Dos personas juegan a videojuegos. Una creció perdiendo constantemente, la otra casi nunca pierde. Ahora responde sin pensar demasiado. ¿Crees que esos dos cerebros funcionan igual? Porque durante años hemos repetido que los videojuegos te hacen perder el tiempo. Pero lo que casi nadie se ha parado a pensar es esto. Cuando repites algo miles de veces durante años, eso no es entretenimiento, eso es entrenamiento mental. Las personas que crecieron jugando en los 80 y 90 desarrollaron, sin darse cuenta, varios cambios psicológicos muy concretos, y algunos de ellos hoy son raros. Vamos a empezar por algo que no ha desaparecido, pero sí la forma de afrontarlo: perder. Perder no era una excepción, era el sistema. No había guardado automático, no había un inténtalo otra vez desde aquí. Si fallabas, volvías al principio, sin atajos, sin ayudas, a veces después de 40 minutos jugando. Y eso hacía algo muy concreto en tu cerebro. Los psicólogos llevan años estudiando cómo reaccionamos al fracaso. Uno de los conceptos clave es la indefensión aprendida, descrita por Martin Seligman. Cuando una persona siente que no tiene control, deja de intentarlo. Pero los videojuegos hacían justo lo contrario. Te daban un entorno donde fracasar era constante. Pero siempre había una posibilidad real de mejorar. El resultado: no evitabas el fracaso, aprendías a atravesarlo. Y aquí es donde pasaba algo curioso. Como perder era constante, avanzar dejaba de ser lo importante. Lo importante era otra cosa: dominar. Antes podías estar días atascado en el mismo nivel, y ahí es donde aparece algo que cada día cuesta más encontrar: el placer de la maestría. La psicología moderna lo conecta con la motivación intrínseca, estudiada por Edward Deci y Richard Ryan. No jugabas por recompensas externas, jugabas porque mejorar se sentía bien. Eso deja una huella, te acostumbras a procesos largos, toleras mejor la frustración y valoras más lo que cuesta. Pero para poder dominar algo, primero tenías que entenderlo, y ahí entraba una diferencia clave con los juegos actuales. En los juegos antiguos no había GPS, no había flechas, no había minimapa, solo había memoria. Tenías que recordar rutas, patrones, caminos, secretos, y eso entrena algo muy concreto: la capacidad de construir mapas mentales. Esto se relaciona con la navegación espacial, muy ligada al hipocampo, una zona clave del cerebro para la memoria y la orientación. Traducido a la vida real, mejora la orientación, la memoria contextual y aumenta la capacidad para entender sistemas complejos. Y cuando todo dependía de entender el entorno, pasaba otra cosa que hoy cuesta mucho más. Te concentrabas de verdad. Horas centrado en un único objetivo, sin notificaciones, sin distracciones, sin recompensas constantes. Entrabas en un estado que hoy se conoce como flow, estudiado por Mihaly Csikszentmihalyi. Ese estado donde pierdes la noción del tiempo, donde todo tu foco está en una sola cosa y tu rendimiento se dispara. Hoy ese estado es difícil de alcanzar, antes era lo normal. Pero no todo ocurría dentro de la pantalla, una parte importante del juego estaba fuera, y ahí es donde mucha gente no se da cuenta de lo que realmente estaba aprendiendo. No había modo online, no había anonimato, había personas reales delante, turnos que negociar, normas que acordar, conflictos que resolver. Sin darte cuenta, estabas entrenando la gestión de conflictos, la cooperación y la lectura social. Y eso construye algo que hoy escasea: la presencia social real. Y cuando todo eso terminaba, cuando apagabas la consola, se acababa de verdad. No había nada persiguiéndote después. No había recompensas pendientes, no había presión por volver. Jugabas y luego desconectabas de verdad. Y eso enseñaba algo muy valioso: no solo a concentrarte, también a salir, a cortar, a dejar de pensar por un rato sin culpa. No era el videojuego, era cómo interactuabas con él. Y quizá por eso, años después, pasa algo muy curioso. Vuelves a esos juegos y no es solo nostalgia, no es solo que recuerdes esa época, es que tu cerebro recuerda cómo funcionabas entonces. Recuerda concentrarse sin esfuerzo, disfrutar del progreso lento, recuerda perder sin romperte. Cuando vuelves a esos juegos, estás reconectando con una versión de ti que hoy es más difícil de encontrar. Así que la pregunta no es si esos juegos eran mejores o peores, la pregunta es otra:
Si volvieras a esos juegos hoy, ¿te adaptarías o los dejarías a los 10 minutos?